Hola, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. Las cartas a los Corintios son mucho más que simples escritos antiguos, son un reflejo de los desafíos, luchas y esperanzas de una comunidad cristiana en una de las ciudades más complejas del mundo antiguo. Estas cartas, escritas por el apóstol Pablo, han sido fuente de inspiración, corrección y enseñanza para generaciones de creyentes, y su relevancia sigue siendo innegable incluso en la actualidad. Pero, ¿qué tenían de especial estas cartas? ¿Por qué la iglesia de Corinto necesitaba ser exhortada de una manera tan intensa? Y lo más importante, párrafo que nos dicen a nosotros hoy en día, Pablo, el incansable misionero y predicador del Evangelio, fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Corinto no era cualquier ciudad, era un centro de comercio, cultura y diversidad. Situada en un punto estratégico de Grecia, era una urbe vibrante, llena de influencias de todo el mundo conocido. Aquí se mezclaban diferentes religiones, filosofías y costumbres. Era un lugar donde la riqueza y el lujo convivían con la corrupción y la decadencia moral. En este escenario, la iglesia cristiana comenzó a florecer, pero también a enfrentar enormes desafíos. La comunidad cristiana en Corinto era un mosaico de culturas, estratos sociales y antecedentes religiosos. Había judíos y gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres. Esta diversidad, en lugar de ser una fortaleza, se convirtió en una fuente de conflicto. Pronto surgieron divisiones y disputas dentro de la iglesia. Se formaron bandos en torno a diferentes líderes cristianos, algunos decían seguir a Pablo, otros a Apolo, otros a Cefas y otros incluso afirmaban seguir exclusivamente a Cristo. Esta fragmentación amenazaba la unidad de la iglesia y su testimonio ante la sociedad corintia. No solo la división era un problema, la inmoralidad, una marca de la cultura corintia, había encontrado cabida dentro de la comunidad cristiana. Casos de pecados graves eran tolerados, e incluso algunos parecían justificarlos con argumentos de libertad en Cristo. Además, el egoísmo y la falta de amor eran evidentes en las reuniones de la iglesia, donde los más ricos menospreciaban a los más pobres durante las cenas del Señor. La adoración también se había convertido en un escenario de desorden, donde algunos usaban los dones espirituales para exaltarse a sí mismos en lugar de edificar a los demás. Frente a este panorama, Pablo, con la pasión y la autoridad de un padre espiritual, escribió 2 cartas llenas de enseñanza, reprensión y esperanza. Su propósito no era solo corregir errores, sino también recordar a los creyentes su verdadera identidad en Cristo. A través de estas cartas, el apóstol mostró la importancia de la unidad, el amor y la pureza dentro del cuerpo de Cristo. Cada palabra estaba impregnada de urgencia y profundidad espiritual. Hoy en día, estas cartas siguen hablándonos. La iglesia contemporánea enfrenta muchos de los mismos desafíos que la iglesia en Corinto: divisiones, luchas de poder, inmoralidad, confusión doctrinal. Al estudiar las cartas a los Corintios, nos vemos reflejados en sus problemas y encontramos respuestas en las palabras de Pablo. Nos desafían a evaluar nuestra propia relación con Dios, nuestra conducta dentro de la comunidad de fe y nuestra responsabilidad de ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Por eso, es crucial sumergirnos en estas cartas, no solo como documentos históricos, sino como una guía viva y poderosa para nuestra fe hoy. Pablo escribió con una convicción ardiente, guiado por el Espíritu Santo, para que la iglesia de Corinto y todas las generaciones futuras comprendieran la grandeza del Evangelio y el llamado a una vida transformada en Cristo. ¿Estaremos dispuestos a escuchar y aplicar estas verdades en nuestras vidas? Corinto, una ciudad bulliciosa y vibrante en la antigua Grecia, era un crisol de culturas, religiones y filosofías. En este escenario de comercio, riquezas y placeres terrenales, el apóstol Pablo llegó durante su segundo viaje misionero, llevando consigo un mensaje radical, una verdad que transformaría para siempre la vida de aquellos que la aceptaran, el Evangelio de Jesucristo. Fue allí donde nació una de las iglesias más emblemáticas del cristianismo primitivo, una comunidad que, aunque llena de fervor, también estuvo marcada por divisiones, conflictos y pruebas que desafiarían su unidad y su fe. La iglesia de Corinto era un reflejo de la diversidad de la ciudad. Entre sus miembros había judíos y gentiles, esclavos y hombres libres, ricos y pobres, cada uno con una historia de vida distinta, con costumbres, ideas y valores que, muchas veces, entraban en conflicto. No era fácil para ellos abandonar por completo las influencias de su entorno, y eso pronto se convirtió en un problema dentro de la congregación. Mientras algunos se apegaban a la tradición judía,
Otros se inclinaban por filosofías griegas o incluso intentaban mezclar la fe cristiana con prácticas paganas. Las diferencias de opinión sobre liderazgo y doctrina se hicieron evidentes con el tiempo. Algunos afirmaban seguir a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas y algunos decían simplemente seguir a Cristo. Pero esta diversidad de pensamiento no se basaba en la unidad del Evangelio, sino en la exaltación de figuras humanas, lo que generó disputas y rivalidades. La iglesia se fragmentó en bandos y en lugar de unirse en amor y verdad, comenzaron a competir por quien tenía la interpretación más pura del mensaje de Cristo. Sin embargo, los problemas no se limitaban solo a la doctrina o al liderazgo. La iglesia también enfrentaba serios problemas de inmoralidad y pecado. Corinto era una ciudad conocida por su desenfreno y su corrupción moral. Los templos dedicados a dioses paganos, como Afrodita, eran centros de prostitución ritual y libertinaje. Muchos de los nuevos creyentes habían salido de ese ambiente y, lamentablemente, algunas de esas influencias seguían presentes en la iglesia. Había casos de inmoralidad tan graves que ni siquiera los paganos los toleraban, y aún así, en lugar de corregir esas conductas, algunos dentro de la comunidad las justificaban o las ignoraban. El egoísmo, la envidia y los celos también se hicieron presentes. Algunos se sentían superiores a otros por sus dones espirituales, mientras que otros eran menospreciados por su condición social. Había pleitos entre hermanos, demandas legales entre creyentes, y en las reuniones de la iglesia, el amor y la humildad parecían haber sido reemplazados por orgullo y competencia. La Santa Cena, que debería ser un momento de unidad y reflexión, se convirtió en una ocasión donde los ricos se daban banquetes mientras los pobres pasaban hambre. En medio de este caos, Pablo escribió cartas llenas de pasión, exhortación y amor. Llamó a la iglesia a la unidad, recordándoles que Cristo no está dividido y que todos son parte de un mismo cuerpo. Los instó a abandonar la inmoralidad, a buscar la santidad y a vivir en amor genuino, recordándoles que sin amor, todos los dones y conocimientos carecen de valor. Les recordó que Dios no busca la sabiduría del mundo, sino corazones humildes y rendidos a Él. La historia de la iglesia en Corinto es un reflejo de los desafíos que muchas comunidades cristianas enfrentan hasta el día de hoy. Las diferencias doctrinales, los conflictos de liderazgo, la lucha contra el pecado y las divisiones por orgullo y celos no son problemas exclusivos del pasado. Pero así como Pablo llamó a los corintios a volver a la esencia del Evangelio, también nosotros hoy somos llamados a recordar que en Cristo somos uno, que el amor debe ser nuestra marca distintiva y que solo a través de la humildad y la obediencia podemos ser la iglesia que Dios desea. En los albores del cristianismo, en una ciudad vibrante y bulliciosa como Corinto, la comunidad de creyentes enfrentaba desafíos que ponían a prueba su fe y su unidad. Era una iglesia joven, nacida en medio de un mundo saturado de filosofías humanas, prácticas paganas y una sociedad profundamente dividida por clases y privilegios. Sin embargo, en medio de esta turbulencia, el apóstol Pablo, con el celo de un padre preocupado, levanta su pluma para escribir una carta que atravesaría los siglos, la primera carta a los Corintios. Desde el inicio, el tono de Pablo es apasionado y urgente. La noticia de divisiones dentro de la iglesia había llegado hasta él, y la imagen que se presentaba ante sus ojos era preocupante. Hermanos que, en lugar de verse como miembros de un mismo cuerpo, se alineaban detrás de diferentes líderes. Algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y algunos incluso afirmaban seguir solo a Cristo, pero con un espíritu de exclusión. Pablo, como un hábil artesano espiritual, empieza a desmantelar esta mentalidad sectaria con una verdad ineludible: Cristo no está dividido. El fundamento de la fe no es un líder humano, sino el mismo Señor Jesús, crucificado y resucitado. El apóstol no solo apela a la razón, sino que convoca a la esencia misma del Evangelio, la humildad y el servicio mutuo. En un mundo donde el honor y la posición social eran determinantes del valor de una persona, Pablo presenta un camino radicalmente diferente, el de la cruz. No es la sabiduría humana, ni el poderío terrenal lo que define la grandeza, sino la disposición de amar y servir sin condiciones. La iglesia, insiste Pablo, no es una colección de individuos que buscan su propio beneficio, sino un cuerpo, un organismo vivo en el que cada miembro es indispensable y tiene una función única y vital. Pero la unidad no es simplemente un concepto abstracto, debe manifestarse en acciones concretas. La reconciliación es clave. En una comunidad donde los conflictos eran inevitables, Pablo llama a la necesidad del perdón genuino. No se trata solo de una formalidad, sino de un reflejo del amor de Dios. Así como Cristo reconcilió a la humanidad con el Padre, los creyentes deben reflejar esa misma reconciliación en sus relaciones.
No hay lugar para el rencor ni para el orgullo que impide la restauración. Sin embargo, no todas las correcciones de Pablo son sobre actitudes externas. La moralidad dentro de la iglesia de Corinto había llegado a niveles alarmantes. Se toleraban conductas que ni siquiera los paganos aprobaban, y la indiferencia ante el pecado amenazaba con destruir el testimonio de la comunidad. Pablo, con firmeza pero también con esperanza, llama a la disciplina eclesiástica, no por un deseo de castigo, sino como un medio de restauración. La iglesia no puede cerrar los ojos ante la inmoralidad, sino que debe buscar la pureza que refleje la santidad de Dios. Otro punto que el apóstol aborda con urgencia es el uso de los dones espirituales. En una comunidad donde la manifestación del Espíritu era evidente, el uso indebido de estos dones estaba generando rivalidades y confusión. Pablo establece un principio claro: los dones no son para exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. No es el don en sí lo que importa, sino el amor con el que se ejerce. Sin amor, incluso las más grandes manifestaciones espirituales carecen de valor. Pero quizás el punto de mayor controversia dentro de la comunidad era el tema de la resurrección. Algunos ponían en duda esta doctrina fundamental, lo que llevaba a un debilitamiento de la fe. Para Pablo, la resurrección no es solo una esperanza futura, sino la base sobre la cual se sostiene toda la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, entonces el Evangelio es vano. Pero el testimonio apostólico es claro: Cristo ha resucitado, venciendo la muerte y asegurando la esperanza de la vida eterna para todos los que creen en Él. La primera carta a los Corintios es un llamado vibrante y desafiante. No es simplemente un documento histórico, sino una carta viva que sigue hablando hoy. En un mundo donde las divisiones aún amenazan a la iglesia, donde la inmoralidad sigue siendo un peligro, donde la confusión sobre la verdadera espiritualidad persiste, la voz de Pablo resuena con fuerza. La iglesia es el cuerpo de Cristo, llamado a la unidad, a la pureza y a una fe inquebrantable en la resurrección. Cada creyente es parte de esta gran historia, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿viviremos conforme a este llamado? Las calles de Corinto estaban llenas de voces, de comerciantes negociando, de filósofos discutiendo, de viajeros contando historias. Una ciudad vibrante, multicultural, pero también corrompida por la inmoralidad, el orgullo y las divisiones. Allí, en medio de todo ese caos, se encontraba una comunidad de creyentes, la iglesia de Corinto, que en teoría debía ser luz en las tinieblas, pero en la práctica se veía sacudida por conflictos internos, dudas y ataques externos. Y Pablo, el incansable apóstol de Cristo, sentía en lo más profundo de su alma la necesidad de escribirles nuevamente. Su primera carta había sido fuerte, directa, confrontadora, pero esta segunda epístola era diferente. En ella, Pablo no solo defendía su apostolado, sino que abría su corazón como pocas veces lo había hecho. Desde el inicio de la carta, se puede sentir la pesadez en su alma. Pablo había escuchado informes sobre aquellos que cuestionaban su autoridad, que lo señalaban como un impostor, como un fraude, como alguien que no tenía la misma validez que Pedro o los demás apóstoles. Se decía que su presencia física era débil y que su discurso no era impresionante. ¿Cómo podía un hombre así pretender tener la autoridad de un enviado de Cristo? Pablo, lejos de responder con ira o altivez, se desarma en humildad. Explica que su ministerio no se basa en apariencias ni en retórica elocuente, sino en el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. La verdadera autoridad apostólica no se mide en reconocimiento humano, sino en el sufrimiento por la causa de Cristo y en la fidelidad al mensaje del Evangelio. El tono de la carta no es solo defensivo, sino profundamente emocional. Pablo se expone como un hombre herido, dolido, preocupado por aquellos a quienes había visto nacer espiritualmente. Se duele por los conflictos que los dividen, por las voces que los alejan de la verdad, por la falta de amor genuino entre los creyentes. No es la tristeza de un líder herido en su orgullo, sino la tristeza de un padre que ve a sus hijos en peligro. En varias ocasiones, Pablo menciona sus lágrimas, su angustia, su anhelo de verlos firmes en la fe. Es un apóstol que no busca reconocimiento personal, sino la restauración de aquellos a quienes ama. Pero la carta no se queda solo en la tristeza o en la defensa de su apostolado. Pablo llama a la reconciliación. Él entiende que la iglesia de Corinto no solo necesita corregir errores doctrinales, sino sanar heridas internas, reencontrarse en el amor de Cristo. Y es aquí donde enfatiza el poder del perdón y la gracia. Les recuerda que aquel que ha sido perdonado por Dios debe extender ese mismo perdón a otros, que no hay espacio para el orgullo, la amargura o el rencor en la comunidad de Cristo. Que el amor genuino no solo se dice con palabras, sino que se demuestra con acciones.
Este llamado a la reconciliación no es solo entre los hermanos de la iglesia, sino también con el mismo Pablo. Él no quiere que haya distancia entre ellos, no desea que su relación con la iglesia se base en dudas y sospechas. Les abre su corazón, les dice que no guarda resentimiento, que los ama con un amor que viene de Dios. Y los insta a hacer lo mismo, a dejar atrás los conflictos, a buscar la unidad, a caminar juntos en la fe. Pablo también reflexiona sobre su propio ministerio. No lo hace desde un lugar de grandeza, sino desde la realidad del sufrimiento. Relata las pruebas, las persecuciones, las dificultades que ha enfrentado como apóstol de Cristo. No para recibir lástima ni reconocimiento, sino para mostrar que el llamado de Dios no es fácil, pero es glorioso, que la fidelidad al Evangelio conlleva dolor, pero también una recompensa eterna, que cada sufrimiento que enfrenta tiene un propósito mayor en el plan divino. A lo largo de la carta, el apóstol deja en claro que su amor por la iglesia no es superficial ni circunstancial. No los ama solo cuando le aplauden, no los ama solo cuando lo respetan. Los ama porque han sido comprados por la sangre de Cristo, porque son parte del cuerpo de Dios. Es un amor que no depende de la reciprocidad, sino que emana de la esencia misma del Evangelio. La segunda carta a los Corintios es más que una defensa apostólica, más que una corrección doctrinal. Es el testimonio de un hombre que ha entregado su vida por la causa de Cristo y por el bienestar de aquellos a quienes Dios le ha confiado. Es una carta que nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio caminar con Dios, sobre cómo manejamos los conflictos en la iglesia, sobre cómo demostramos el amor de Cristo en nuestras relaciones diarias. Nos confronta con la realidad de que el ministerio cristiano no es una vida de comodidades, sino de entrega, de sacrificio, de gracia inmerecida. En cada palabra, en cada exhortación, en cada expresión de tristeza y amor, se refleja el corazón de un hombre que ha sido transformado por Cristo y que anhela ver esa misma transformación en los demás. Y ese llamado sigue vigente hoy, a la reconciliación, al perdón, a la unidad, a la fidelidad en medio de la prueba. Porque el Evangelio no se trata de glorias humanas ni de reconocimientos terrenales, sino de vivir para aquel que nos amó primero y nos dio la vida eterna. Las palabras de Pablo a los Corintios no son simples cartas antiguas, escritas en pergaminos desgastados por el tiempo. Son mensajes vivos, llamas que iluminan los corazones de quienes buscan la verdad en medio de la confusión. Nos encontramos, aún hoy, en un mundo dividido, un mundo lleno de conflictos, de egoísmo y de orgullo, donde la unidad parece una meta lejana y la santidad un ideal inalcanzable. Pero Pablo, con la autoridad de un hombre transformado por la gracia divina, nos recuerda que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede permanecer fracturada. A lo largo de estas cartas, Pablo confronta los problemas que asediaban a la comunidad de Corinto: la inmoralidad, la arrogancia, la idolatría, el desprecio por los más débiles. Pero no lo hace desde un pedestal de condenación, sino desde el amor de un padre que disciplina a sus hijos porque los ama. Pablo nos habla de la unidad que debe prevalecer entre los creyentes, porque la iglesia no es de un líder ni de otro, no es de Pedro, de Apolos o de Pablo, sino de Cristo. La división es una enfermedad que corroe el testimonio de la fe, y la única cura es el amor genuino que viene de Dios. La santidad, nos dice Pablo, no es una opción para los cristianos, sino un llamado. No podemos vivir a la manera del mundo y al mismo tiempo proclamar que pertenecemos a Cristo. La iglesia de Corinto, en su arrogancia, toleraba el pecado como si fuera insignificante, pero Pablo les advierte que un poco de levadura fermenta toda la masa. No se trata de legalismo, sino de un anhelo sincero de reflejar la luz de Dios en un mundo oscurecido por la maldad. Y en cuanto al amor, el amor, Pablo nos entrega una de las más bellas y profundas descripciones de lo que significa amar de verdad. Un amor que no es egoísta, que no busca lo suyo, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En un tiempo donde el amor ha sido distorsionado, donde se ha reducido a meros sentimientos pasajeros, la enseñanza de Pablo resuena con fuerza. El amor no es solo palabras, es acción. Es la prueba tangible de que Dios habita en nosotros. Sin amor, nuestros talentos, nuestras palabras, nuestras acciones son como metal que resuena o címbalo que retiñe, ruido sin sentido en medio del caos. Pablo también nos enseña que no debemos temer al sufrimiento. Su propia vida es testimonio de que seguir a Cristo no significa ausencia de problemas, sino presencia de propósito. Sus cárceles, sus azotes, sus noches de hambre y frío no fueron en vano. En cada prueba, en cada aflicción, su fe se fortalecía y su esperanza se renovaba. Nos enseña que la gracia de Dios es suficiente,
que en la debilidad encontramos fortaleza, que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Su ministerio nos muestra que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que aquel que nos llamó es fiel para sostenernos hasta el final. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas enseñanzas? No podemos limitarnos a admirarlas desde la distancia, como si fueran reliquias de un pasado glorioso. Nos corresponde tomarlas, hacerlas nuestras y aplicarlas en nuestra vida y en nuestras comunidades. La iglesia de hoy enfrenta desafíos similares a los de Corinto, divisiones internas, luchas de poder, el peligro de conformarse al mundo. Pero la solución sigue siendo la misma: unidad, santidad y amor. La unidad nos hace fuertes. No significa que todos pensemos igual en cada detalle, pero sí que nos enfoquemos en lo que nos une: Cristo. La santidad nos aparta del pecado y nos acerca a Dios. No se trata de perfección humana, sino de un corazón rendido a la voluntad del Padre. Y el amor es el mayor testimonio de que somos discípulos de Cristo. Un amor que perdona, que restaura, que busca la paz, que extiende la mano al necesitado y que refleja el carácter de Dios. Este es el desafío para cada uno de nosotros: no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. No permitir que las enseñanzas de Pablo sean solo letras en un libro, sino que cobren vida en nuestras acciones diarias, porque al final, lo que cuenta no es cuánto sabemos, sino cuánto vivimos de lo que sabemos. Así que hoy, al cerrar este mensaje, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué haremos con lo que hemos aprendido? ¿Permitiremos que transforme nuestro corazón, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir la fe? La decisión está en nuestras manos. Que el Espíritu Santo nos guíe a caminar en la unidad, la santidad y el amor, hasta el día en que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador. Amén. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.